y lo que fue pasando este electrocardiograma en una semana, porque esto empezó el viernes y llevamos 9 días, ¿no? Exactamente. Contalo bien, a ver. Fíjate, los dos primeros impactos más importantes, por un lado, la curva negra son redes sociales, menciones en redes sociales. Y este espacio en gris es el volumen de publicaciones de los medios de comunicación. Exactamente. Lo que los medios como este publican en sus redes sociales. Bueno, vos fijate que en redes sociales el impacto del apellido Milei se disparó un 86% entre la medida de enero y la medida de febrero. 86% en la Argentina, solamente en la Argentina. Solamente acá. Y en el caso de los medios de comunicación, todas las publicaciones digitales en sus portales se dispararon un 42%. Fíjate que en el pico, en la magnitud, es el pico más importante del último año. O sea, hubo picos anteriores, como por ejemplo entre julio y agosto. Agosto es el primer mes, es el mes que tiene la primera crisis de importancia en el gobierno. ¿Agosto el tema educativo? Entre otras cuestiones. ¿Sabes qué pasó? Ahí fundamentalmente fue la foto de julio, Milei y Villarroel subidos al tanque festejando el 9 de julio. Fue el primer pico de positividad que tuvo el gobierno. El 9 de julio. Con la opinión pública acompañando lo que fue la restitución de alguna manera con cierta estética nacionalista, el festejo 9 de julio, cosa que no había pasado los años anteriores. Bueno, después en agosto sobrevienen los problemas entre Milei y Villarroel, sobrevienen otros conflictos internos, sobreviene, se realimenta la discusión sobre la educación que ya había pasado en abril. Baja algunos puntos en su consideración que después se empieza a levantar otra vez en septiembre. O sea que en agosto fue un mes importante y ahora en pleno febrero sucede esto. Claro, pero no tan significativo. Fíjate que en el volumen de menciones estamos comparando que ya estamos en torno prácticamente a los 9 millones de menciones solamente en la Argentina. Está un poquito más alto. Es un número muy fuerte, ¿no? Es muy alto porque es un pico, seguramente para comparar hacia atrás, más allá de hace un año, cuando él asume, 14 meses más o menos, seguramente este pico es comparable a los picos cuando él asume. Cuando él asume, o sea, el escándalo cripto lo lleva a los picos como cuando él asume. A ver, cambiamos, por favor, porque tenemos otra para acá tenés el impacto. Ah, qué bueno. Esto es el filtro que hicimos del día del escándalo hasta estas horas. Es el volumen total. Con la Argentina, con un pico de 1,8 millones de menciones. Ese es el pico en Argentina. Milei, pero fíjate a nivel internacional, casi 8 millones. Claro. O sea, 1.800.000 solo nosotros, pero 7.900.000 el mundo. A nivel mundial, en todas las redes analizadas, con X al frente, que es la que siempre tracciona la mayor cantidad de menciones. Todo esto es X. Twitter. Mayoritariamente, entre 80 y 90%. Después está Instagram, está TikTok, está YouTube, es más. Pero son en narrativa, Paulo, poquito, en algunos lugares, Francia, 49.000, muy discreto. ¿no? Brasil, 147.000, son 200 millones de personas, ¿no? Casi todo el impacto se dio, a excepción de Francia y, a excepción de Francia y de España, en América es donde está el impacto más importante. ¿Cómo hay que tomarlo? Porque uno dice en el mundo, 7.900.000 parece un número escaso, pero si lo ampliás un poquito, decís, che, un tema muy de Argentina. Pero fíjate que la importancia que se le dio al apellido Milei trascendió la frontera argentina a propósito de este escándalo. Claro. Porque vos fíjate que 8 millones en el exterior, comparándolo con el casi 2 millones de la Argentina, tenés un contrabalance muy fuerte. O sea, el mundo estuvo hablando de Milei sobre el escándalo cripto. Exacto. Y la sobreexposición en un tema tan negativo para Milei, desde el punto de vista reputacional, no es bueno. No es bueno. O sea, no es bueno que hablen de vos por un tema negativo. ¿Se repuso en la semana o siguió el tema muy fuerte? Mira, hasta ahora se controló la crisis, si querés. Dejó de escalar la negatividad sobre Milei. No más que eso. Pero no bajó. No, no bajó. No subió, pero no bajó. ¿Qué decías, Martín? ¿Eso se traduce en votos? Por ahora, al no haber escenarios electorales, es difícil de poder decirlo, ¿no? O sea, es una hipótesis, uno puede decir, che, esto puede complicar a Milei. Bueno, si hacemos comparaciones con otros dirigentes en términos electorales, modelando escenarios hipotéticos, ¿no? Porque no hay una elección en curso que le involucre a Milei directamente. Yo te diría que por ahora es una sobreexposición en términos de negatividad para el espacio libertario, lo cual es una mala noticia. Un asterisco. Cuando vos sos un espacio político que no te conoce... Nos vamos despacito para allá, si hablamos con toda la mesa y seguimos todos juntos. Cuando vos tenés un espacio político, cuando sos un espacio político poco conocido, a vos te viene bien la visibilidad, para decirlo de alguna manera, a cualquier precio. Buena o mala, el tema que vos te tenés que ser hablamos. conocido. En política, el primer insumo para una... Supongamos que vos querés ser candidato.
No importa. El tema es estar bien o mal. Pues después te tenés que posicionar primero. Claro. Y muchas veces, a veces te posicionás de manera, con alguna cuestión incluso hasta negativa, alguna cosa polémica, escandalosa. ¿Y te sirve? Los mediáticos lo suelen hacer eso. Sí, claro. Y les rinde, se hacen conocidos, Pablo. Sí. Después los equipos de comunicación y los asesores empiezan a muñequear para que esa negatividad se transforme en algo positivo. Cuando vos tenés una sobreexposición como Milei, eso no te conviene. Desde el punto de vista de la comunicación, del marketing digital, es inconveniente que vos, ya siendo una persona muy conocida, sobreconocida... No entrar en ningún escándalo. No entrar en esos escenarios de negatividad. Además es gobierno. Y el propio... es el gobierno de la nación, debería tener siempre... Ahora, en esta crisis, que yo ahí le había pasado a producción también algunas otras placas... Las vamos poniendo y las explica Diego. El presidente... Bueno, esa es la nube de palabras de lo que se habló en esta semana. Ah, eso está bueno. Nube de palabras. Exactamente. O sea, el escándalo sigue estando arriba. Está no arriba. Bajó en la atención un matiz, sí. y en la conversación en redes. ¿Sabés qué fue lo que bajó? ¿Qué palabra clave se pinchó que estuvo arriba en los primeros 2 días? Estafa. Esa palabra se está más chiquita. Fue bajando en intensidad y fue perdiendo vigor. Pero la que gana, ¿cuál es? Criptomoneda. Criptomoneda. Escándalo. Criptomoneda, escándalo. Ahora, ¿es el primer conflicto tal vez, o escándalo, o crisis tal vez, podemos decirlo de esa manera, que afecta al core de Milei, o al núcleo, al libertario de Milei, que es muy distinto, va a tener que dar una batalla contra, no sé, la CGT, que es obvio que vas a confrontar en todo lo que puedas. En este caso, y en la semana cuando también nos visitó Diego, recuperamos un tuit de Cerimedo, que es alguien muy del riñón de Milei, que ese mismo día, apenas Milei hace el tuit, Cerimedo se pregunta en Twitter, el que le recomendó esto a Milei, la idea es muy mala. En la comunidad digital en torno a Milei, el mundo libertario que sabe de esto, porque, a ver, el fenómeno Milei se construyó en un set de televisión y en las redes sociales. Sí. Bueno, sin estructuras políticas, sin estructuras partidarias, a eso me refiero. El olfato de los primeros minutos fue... qué trastada que se mandaba. Usar una palabra benévola. Es interesante, yo te mencionaba, Paulo, hoy, el posteo que había hecho Milei en su propia cuenta con una foto con Hayden Davis el 30 de enero. Si vos mirás, hablando de que Argentina estaba, digamos, como avanzando hacia un mundo más vinculado a las criptomonedas, como un desarrollo tecnológico. Si vos mirás todos los comentarios que hay posterior a ese tuit del presidente, a ese posteo en X, son todos diciendo, quien lo conoce, o quizás, digamos, son comentarios con signos de interrogación de gente que conocía el ambiente, preguntándose por qué Milei posteaba una foto con alguien que no era conocido. Nadie conocido. ¿No? Claro. Que llama la atención que no hubo nadie del equipo presidencial que no hubiera mirado los comentarios, al menos de interrogación o las dudas planteadas a través. Esta es la foto que posteó Milei. Exactamente. Esta es la foto. Se repone porque, bueno, tuvo el golpe educativo, donde había mucha gente que lo había votado, que estaba en contra de eso. Tuvo lo de Davos con la cuestión de género. Pero, hubo lo de las jubilaciones. Claro, y lo de las jubilaciones en su momento también que pegó, pero pareciera que también la oposición colabora bastante porque no son muy creíbles, porque piden juicio político, porque algunos le dieron ataque de liderazgo para moral. aglutinar una estrategia opositora, Claro, ¿no? claro. Hay gritos aislados en distintos espacios, votos que no se lograron en el Senado para avanzar en la comisión investigadora. Nosotros lo que vemos, ahí producción lo tiene, nosotros lo que vimos es que la negatividad en la narrativa en redes sociales sobre el gobierno no empezó en febrero. Ya empezó a proyectarse en diciembre del año pasado. Esto. Es decir, en diciembre el gobierno entra en una espiral de negatividad alimentada por los propios y por la propia oposición. O sea, un escenario en el que volaban funcionarios todos los días. La economía, llegando el fin de año, cuando el gobierno hizo muchas promesas en materia económica. El gobierno en algún momento hasta prometió inflación cero casi prácticamente para finales del año pasado. ¿A cuánto? Bueno, por eso digo, está en 2 puntos, ¿no? La inflación muestra signos de descenso, pero yo considero que es un descenso desacelerado. O sea, el descenso es a una velocidad cada vez menor. Entonces, me parece que llegado fin de año, y con expectativas que yo creo que no quedaron cubiertas del todo para el interesado por la política y sobre el propio gobierno, me parece que se empezó a generar un cierto agotamiento. Y es lo que nosotros vimos en las redes sociales, que empezó a constituirse un relato, una narrativa en las redes y en los medios de comunicación cada vez más negativa, que se alimentó también por otras cuestiones como los ataques del gobierno y del presidente a los periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no coincido, no sé cómo lo ve el resto, pero me parece que no. Yo creo que se meten en este lío, pero que venían en un momento auspicioso.
con el tema de la economía, con el tema de la seguridad, con el tema de la oposición flojísima. Bueno, de hecho, lograr acuerdos en el Congreso. Me parece, ¿no? El índice de inflación se conoció el día anterior, el 14 de febrero, pasó... Pero yo creo que son datos económicos que ya nos satisfacen. O sea, cuando vos tenés una inflación a la baja... Pero Diego, venís de una inflación un año atrás que tenía 25 puntos en un mes. Pero ¿sabés qué vemos nosotros en Argentina, los reyes de la inflación? Por ejemplo, nosotros cuando vemos... Perdóname, también somos... Ya resolviste esto, ahora quiero esto. Bueno, es que voy exactamente a eso. Solo con... Hoy una Yo no veo una población hoy que está muy inquieta con el tema, al contrario, me parece que en cualquier trabajo de cualquier encuestador y de cualquier formato que vemos, la inflación ya no está en primer lugar. Claro, pero el tema es que aparecieron otras preocupaciones que siempre estuvieron, pero se potenciaron y que son las económicas. Y una de ellas es el tema del trabajo. Desempleo. El trabajo, porque... E incluso el hecho de tener trabajo y no llegar a fin de mes no es gratis para el humor social. Entonces digo, la inflación puede ir bajando y puede ser una buena noticia, pero hay otras variables en el tablero de control de la economía que no están dando la respuesta suficiente. La recuperación del poder adquisitivo es una recuperación lenta y pisada en torno al 1%, promovida por el propio gobierno, y eso me parece que es un escenario que a nosotros por lo menos nos queda la sensación de que había un clima de incertidumbre, no digo de negatividad, de rechazo al gobierno, pero sí de fastidio social. Yo lo llamaría en esos términos. La particularidad también de este episodio, que algunos con cierta maldad compararon con lo que fue la foto de Olivos de Alberto Fernández, no por la magnitud y la inmoralidad de aquella foto, la foto de Olivos, sino porque este episodio de Milei es totalmente autoinfligido. No es que ninguna econochanta le tuiteó. El propio gobierno se encargó de decir ese día, no es un hackeo. Claro, es totalmente autoinfligido. Claro. Yo creo que el tema escala más cuando Milei borra el tuit. Claro. Porque hasta el primer tuit si vos lo generaba mantenés, como duda, pero claro, lo mantenés y por ahí pasa. Das una explicación, y dijo en la entrevista, es la primera vez en mi vida que borro un tuit. La primera vez que borra. En mi vida que borro a ver, un tuit. permítanme, hay un último momento a propósito